Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Elige bien tu centro, la mejor clínica para tu tratamiento. En Centro Médico Ellín llevamos más de 20 años poniendo a tu servicio los mejores profesionales médicos y la tecnología más avanzada. Recuerda que en Centro Médico Ellín disponemos del mejor equipo de diagnóstico con resonancia magnética abierta, rayos X, electromiografías. También disponemos de gimnasio de rehabilitación totalmente equipado con la mejor técnica invasiva como es el EPTE. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Si nos necesitas, en Ellín nos tienes en calle Cerda Martí 12 y en Tobarra, Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí entre festivos, ¿no? Los desayunos no faltan a la cita. Aquí estamos en la edición correspondiente al 7 de diciembre de 2018. Saludo cordial, José Aurelio Martínez. Gracias por estar con nosotros una jornada más. Buenos días si nos están escuchando en directo. Son 37 minutos y medio los que pasan de las 8 de la mañana. Buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos justo después en el informativo central Primera Plana. Y esto es pues en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde. Depende un poquito de la duración del informativo Primera Plana. Gracias, por lo tanto, si nos siguen a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada o si a través de internet en cualquier lugar del mundo, pues están siguiendo nuestra programación en directo. Programa de los servicios informativos de Solo Radio, que en esta jornada en la que nos encontramos aquí en mitad de un puente para muchos, como digo, jornadas festivas simplemente para otros, como es ayer, jueves día 6, día de la Constitución Española, y mañana sábado es el día de la Inmaculada Concepción, con lo cual, como digo, pues serán muchos los oyentes que en este momento se encuentran de puente y una de dos, o bueno, pues están escuchándonos con más tranquilidad de lo que lo hacen habitualmente, que seguramente pues andan marchando al trabajo o están escuchándonos incluso desde el trabajo, o en este caso pues puede incluso que estén tan relajados que todavía no se hayan despertado y se incorporen tarde. Para ellos el programa también repetición, o ya saben que quedan colgados también estos desayunos en nuestra web, en ellinsoloradio.com. Ahí en cualquier momento pueden echar un vistazo, buscar por fechas esta grabación y en cualquier momento escucharla. Hoy, si llamábamos segunda parte al programa que teníamos hace unos días hablando del nombramiento que la UNESCO realizaba como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a estas tamboradas que tanto queremos, recuerdan, hicimos un programa primero, después hicimos al día siguiente de haberlo conseguido, primero antes y después de haberlo conseguido otro programa, pues este podría ser el tercer programa especial que dedicamos a ese nombramiento en la sintonía de Solo Radio. Tenemos de nuevo con nosotros a dos de las personas que participaron en ese programa y se van a unir a esta tertulia de hoy, dos personas que nombramos en varias ocasiones en esos programas. Seguro una sorpresa para muchos de nuestros oyentes, esas dos personas que, como digo, vamos a saludar justo después de dar la bienvenida a Encarnita Honrubia, que como saben ya más que presentada en estos días es o fue presidenta de la Asociación de Peñas de Tamborileros, y también a José Antonio Iniesta. Bueno, pues lo hemos presentado también en alguna ocasión como uno de los que prepararon toda esa documentación que fue necesaria para llegar a este momento y centrándose en la tamborada de Ellín, y más tarde, bueno, pues ampliando todo eso al resto de tamboradas, pues se ha convertido en este nombramiento de la UNESCO.
Encarnita, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos José días. Antonio, buenos días. Buenos días. Tercera parte, podríamos decir, ¿no? Recordamos a nuestros oyentes, antes del nombramiento teníamos un programa que dábamos, que si se conseguía al día siguiente estaríais con nosotros, estuvisteis, con lo cual el segundo programa y hoy el tercero. Sí, yo creo que además, igual que en las buenas películas, esto va mejorando. Y a las pruebas me remito y todos los oyentes lo van a comprobar. Ajá. Carnita, han pasado unos días ya, vamos asimilando poquito a poco las cosas. Lo bueno y lo malo, diría yo, ¿no? Sí, es verdad. Ha sido una semana frenética en todos los sentidos y bueno, y sí, efectivamente, pues como todas las cosas, todo tiene siempre su lado bueno, su lado malo, o su lado mejor o su lado peor, que yo lo veo así. Y bueno, y lo de estar aquí hoy, pues me ha parecido una buena idea, porque realmente estas personas que tengo aquí, buenos días Diego, buenos días Agustín. Me acaba de chafar la presentación. Perdón, es que he llegado tarde, oyentes. Acabo de llegar, disculpadme. Bueno, pues era evidente que era una entrevista buscada. Lo que dirían los verdaderos periodistas sería buscada. Entonces, pues nada, encantada y muchas gracias. Pues como ya ha adelantado Encarnita, está con nosotros el que en aquel momento era concejal, no recuerdo, era patrimonio histórico. ¿Cómo era tu cartera? Está con nosotros Agustín González, buenos días. Concejalía de Patrimonio Histórico. Patrimonio histórico, ¿no? Y bueno, pues te tocó también, como ya hemos comentado en algún programa anterior, pues el momento, ¿no? del inicio de todo este expediente que al final pues ha concluido de la mejor forma posible, de la forma más positiva posible. Sí, lógicamente, al ser el responsable de patrimonio del municipio, pues tuve pues el encargo de alguna manera de tramitar con las personas que contactamos para poder tramitar toda la documentación e iniciar el expediente para la declaración. Uh-huh. ¿Y cómo se ha sentido en estos días en el que, bueno, pues seguíamos, además nuestros oyentes pudieron seguirlo en directo desde las Islas Mauricio, ese momento en el que se nombran estas tamboradas, en el que, bueno, pues ahí, bueno, pues se defiende un poco que nos pareció, lo comentábamos en programas anteriores, un poco, no sé, nos faltó algo, ¿no? A la hora de presentarlo, ¿no? En aquel momento por parte del político que le correspondiera hacerlo, ¿no? O de la persona que le correspondiera hacerlo. Pero ¿cómo lo ha seguido? Supongo que también muy ilusionado, ¿no? Pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que, evidentemente, yo tenía el convencimiento de que íbamos a recibir este reconocimiento mucho antes, pero bueno, bienvenido, aunque haya sido en este año 2018, y desde luego, pues con mucho orgullo y una satisfacción enorme, porque creo que las tamboradas y algo que se impulsó y se inició desde GIN haya obtenido este reconocimiento comparable pues a otros, como luego comentaremos, las fallas de Valencia, que están en esa misma lista representativa, o el flamenco, o el misterio del Che, pues yo creo que es para sentirnos orgullosos, sobre todo todos los sellineros, que nuestras tamboradas estén ahí en esa lista representativa. Joder, es que nos ha tocado esperar, hemos tenido que esperar mucho. Había momentos en los que decíamos, sí, este año tampoco, ¿no? Y esto pasa un poco otra vez, ahí otra vez a esperar otro año más, ¿no? A ver si... Pero bueno, al final fue en este 2018. Y como ya adelantaba también Encarnita, pues está con nosotros el que en ese momento era alcalde de Ellín, Diego García Caro. Muy buenos días y bienvenido a Solo Radio. Buenos días, muchas gracias, José Aurelio, y además decir que me siento tremendamente honrado de poder compartir esta tertulia con personas a las que apreciaba y aprecio. En este caso, José Antonio Irenista Villanueva, Encarnita Onrubia y Agustín, somos amigos además, y ellos son y han sido pilares fundamentales a la hora de que finalmente la UNESCO haya decidido otorgar tan alta distinción a nuestras tamboradas, a la mayor representación cultural, en mi opinión, que posee el municipio de Ellín. Por tanto, gracias. Hace mucho tiempo que no participaba en una tertulia, en un medio de comunicación. Espero poder contribuir a aquello que nos ocupa, que es la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de nuestra Semana Santa. Y termino en esta primera intervención
volviendo a decir lo que comentaba, que me siento tremendamente honrado de poder sentir el calor y dar calor también a esta gente buena de nuestro municipio. Porque José Antonio fue quien elaboró un libro que hoy porta el concejal que fue de Patrimonio, que fue, digamos, que el pilar fundamental desde el punto de vista de la documentación que había que aportar para el inicio del expediente. Encarnita en aquel momento era la presidenta de la Asociación de Peñas de Tamborileros de Ellín. Creo que le tocó vivir un momento hermoso. Y Agustín fue la persona que, por encargo de aquel gobierno, se atrevió a soñar como nos atrevimos, yo creo que las 4 personas que hoy nos encontramos aquí. Atreverse a soñar para conseguir cosas importantes para tu municipio, para tu pueblo, para la tierra que te vio nacer. Pero es un momento bonito viéndolo ahora, ¿no? Que al final se ha conseguido. Pero supongo que en ese momento también habría situaciones un poco duras y tristes incluso, ¿no? Porque, claro, se está trabajando, se está intentando conseguir algo que al final no se consigue en ese momento, ¿no? Han tenido que pasar los años para que esto ocurra. Ya Encarnita ya no es presidenta, José Antonio tampoco ya es presidente de la asociación, Agustín ya no es concejal, tú, Diego, ya no eres alcalde. Han tenido que pasar los años para que esto, que en ese momento sería doloroso, pues sea una realidad, ¿no? Aunque lo importante, como bien habéis repetido ya en las 2 ocasiones, es que se haya conseguido, ¿no? Pero en ese momento, ahora es cuando empieza a ser otra vez positivo aquello, ¿no? Aquello vivido. Bueno, aquello es que inicialmente aquello no fue una casualidad y lo que ha ocurrido ahora tampoco. Yo lo he comentado en más de una ocasión. Desde marzo del año 2006 hasta marzo del año 2010 ocurrieron cosas hermosas en relación con nuestra Semana Santa y con las tamboradas. Y ocurrieron cosas tan hermosas como que primero se consiguieron las obras del Museo de la Semana Santa y tamboradas a coste cero. Eso fue en el año 2006. Mi padre murió el 6 de marzo del año 2006 y el 4 de marzo, domingo, estaba con mi sobrino, el hijo de mi hermana, de mi única hermana, en casa. Mi padre estaba sedado. Fíjense si se me quedó clavado. Y me llamó la ministra Trujillo, María Antonia Trujillo, que era la ministra de Vivienda y que por consiguiente en aquel momento hacía el reparto de los fondos de lo que era el 1% cultural. Y me llamó a las 5 de la tarde. Insisto, mi padre estaba ya muy mal y por eso me acuerdo, ¿no?, de esas fechas. Y me dijo, alcalde, dice, ya tienes para publicar la próxima semana en el Boletín Oficial del Estado el dinero suficiente para que las obras del Museo de la Semana Santa de Ellín y de las tamboradas sean una realidad. Por tanto, el primer paso fue en el año 2006. El segundo paso fue en 2007, cuando se nos declara la Semana Santa y las tamboradas como fiesta de interés turístico internacional. El tercer paso fue conseguir un acuerdo a coste cero para la Asociación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa para que la imaginería de la Pasión, la imaginería de la Semana Santa, fuera restaurada integralmente. El cuarto paso fue la consecución de la declaración como bien de interés cultural del tambor y de los toques del tambor del municipio de Ellín. Y nos faltaba un único eslabón para cerrar un círculo que aquellos que nos atrevimos a soñar, insisto, que a veces se burlaban de nosotros porque decían, bueno, esto tal, pues, y era que con ocasión de las 25ª Jornadas Nacionales de Exaltación al Tambor y al Bombo que se celebraron en Ellín en el año 2010, teníamos preparada una cuestión entre la Asociación de Peñas y, en aquel momento, por la persona que honrosamente le representaba, Encarnita Honrubia. Como habíamos hecho un acto de presentación con el presidente de aquel momento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que atendió nuestra petición y vino, pues yo aproveché la oportunidad de que ya habíamos conseguido esas 4 cuestiones anteriores que no eran menos importantes, para decirle, presidente, queremos que nos ayudes a conseguir que las tamboradas de Ellín, de Aramón y de Tobarra
sean declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Eso lo llevamos pactado, pero no habíamos dicho absolutamente nada a nadie. Lo sabía gente de la Asociación de Peñas, obviamente en la persona que legalmente le representaba, que era Encarnita Onrubia, que hoy nos acompaña. Lo sabían los miembros del gobierno municipal y lo sabía, evidentemente, quien tenía que transmitirlo al señor presidente, que era yo. Y bueno, creó un poco de sorpresa y más adelante las burlas de bastante gente, porque decían, bueno, pero ¿cómo vamos a conseguir que las tamboradas de Llín sean patrimonio de la humanidad? Porque claro, patrimonio de la humanidad significa que es algo que va mucho más allá de el valor de un municipio, de una provincia, de una región, de un país o de un continente. Es patrimonio de la humanidad. Es mucho más de lo que nosotros podamos pensar. Es mucho. Es patrimonio de toda la humanidad. ¿Por qué? Pues porque su singularidad, su caracterización, esa transmisión que también supo explicarlo el autor del libro, que no se ve, pero que yo lo traigo, lo trae en este caso Agustín Tamborada de Llín, documentación para el expediente de solicitud de declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial que hizo José Antonio Iniesta Villanueva, que me acompaña, y ahora ya prometo callar para que ellos hablen, pues dio pie a que nos escucharan más adelante y que tuviéramos la oportunidad de ir tejiendo alianzas con personas importantes, con colectivos y también con instituciones, para que finalmente hoy se haya hecho realidad el sueño que ayer tuvimos mucha gente. José Antonio, Encarnita, coméntame un poquito todos estos momentos que estamos recordando ahora, de esta forma tan intensa, con las palabras de Agustín y de Diego. ¿Cómo lo recordáis vosotros? Mira, te voy a decir una cosa muy importante. Yo creo que, y a lo largo de esta tertulia va a salir más de una vez, por lo menos como parte de expresión de mi persona, va a haber una constante, que es la palabra gracias, agradecimiento, incluso en conceptos muy antagónicos. Yo tengo que decir que, en primer lugar, te doy las gracias a ti por hacer lo que para mí realmente es un momento histórico en lo personal para mí. ¿Y por qué? Porque te agradezco profundamente que hayas hecho justicia social. Justicia social. Hoy, por primera vez, estamos aquí 4 personas que tuvimos un sueño, que creímos en un sueño y, como decía Diego, efectivamente, no siempre con el apoyo, viento a favor, ¿no?, sino con gente que nos decía en nuestra cara, ¿pero dónde veis vosotros? ¿Pero cómo pretendéis recibir esta altísima distinción? Al fin y al cabo, Ellín es Ellín. Yo tengo que decir que, igual que en los antiguos colegios se enseñaba con la enciclopedia Álvarez, yo tengo algunos ejemplares, y se nos enseñaba todo aquello que parece ser que tenía que entrar en la mente humana, en los colegios de antes se tendría que haber enseñado una asignatura, que es la del agradecimiento. Y como yo creo que ese aspecto es una constante en mi vida, tengo que expresar mi agradecimiento. He empezado por ti, que nos permites estar aquí, y tengo que expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a 2 personas que tuvieron la amabilidad, que tuvieron el decoro, que tuvieron la confianza de pensar que yo podía ser capaz de hacer un trabajo determinado. Y mi agradecimiento es fundamental porque Diego García Caro, como máxima autoridad del Ayuntamiento de Ellín y responsable de guiar los destinos de este pueblo, fue un visionario, pero un visionario en el mejor sentido de la palabra, ¿no?, porque a veces se considera como algo despectivo. Y uno es visionario. Yo, para mi desgracia, en el presente, tuve la visión positiva de esta declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, porque no tuve la más mínima duda de que algún día la recibiríamos. Pero también tuve una visión, una triste visión, y no por tener una bola de cristal, sino por sentido común, que algún día, pues quizás no se nos iba a reconocer con esa palabra de agradecimiento que se merecía el pueblo de allí. Y tengo que expresar públicamente mi agradecimiento porque hoy se está haciendo justicia, ¿no? Y fundamentalmente empiezo por Diego García Caro, porque, como decía, tuvo un sueño, una visión, y me concedió ese honor de entregarme allí, como siempre lo he hecho, con independencia del color del grupo político que gobierne en el Ayuntamiento de allí.
Yo tengo que hablar de una actitud, de un talante absolutamente cordial, de una colaboración, de una ilusión que había, de una generosidad. Realmente estábamos disfrutando y soñando con algo importantísimo para el pueblo de Jin. Yo evidentemente tengo mucha alegría, pero también mucho sufrimiento, porque yo nunca comulgo con ruedas de molino. Y cuando en esta primera entrevista decía que había sentido, y ya vuelvo a lo que me preguntabas de la emoción, pues verdad que salían muchas lágrimas, pero lágrimas por alegría, porque le concedíamos el reconocimiento, todo el santo pueblo, toda la historia de Jin, nuestros ancestros, cada uno de los tamborileros y tamborileras. Pero esa alegría también estaba mezclada con mucho sufrimiento, con muchos sapos y espinas, porque cuánta gente dudó de nosotros, cuánta gente pensaba que éramos unos locos. Y luego está Agustín González García, que efectivamente, como estábamos diciendo, como concejal de Patrimonio Histórico, es una persona que fue para mí impecable en el trabajo, fue absolutamente cordial y yo disfruté mucho, con una sensación, con una energía que la verdad la he hecho en falta ahora por muchos motivos. Y ya para terminar tengo que decir que Diego no solo me concedió el inmenso honor de la confianza con este encargo, que yo lo hice por el pueblo de Jin y que voy a hacer hasta el último aliento, a pesar de los pesares, a pesar de la desesperanza y a pesar de que a lo largo de esta tertulia hable del agradecimiento con conceptos muy, muy diferentes. Y es que él también fue la persona que me encargó ese honor de formar parte de la comisión técnica del Museo de Semana Santa y Tamborada, y un trabajo que compartí con mucha ilusión con Agustín. Evidentemente eran tiempos de renovación, de sueños, de crear estructuras. Hay en el universo un yin-yang, hay un proceso de construcción-destrucción, y parece ser que como los sellineros formamos parte del cosmos, no nos libramos de este proceso. Pero empiezo diciendo, y además lo voy a terminar, gracias a estas dos personas y gracias a una persona que forma, esta expresión no es mía, la utilizaba ella, las cuatro patas de una mesa, ¿no? Porque Encarnita ha sido una compañera, ha sido una persona ejemplar. Tiene la humildad, aunque algunos a veces no perciban determinadas cosas, porque el coraje, la valentía, el atrevimiento, y sobre todo cuando es mujer, pues muchos lo censuran, ¿no? Para que las mujeres no tienen que ser atrevidas y desarrollar puestos importantes. Y yo me acuerdo cuando comenzó como presidenta, que lo primero que hizo, entre otras cosas, fue venir a mí y humildemente tratar de aprender, que es lo que tenemos que hacer todos cuando desarrollamos. Pues por lo visto aprendió muy bien por las pruebas que tenemos, ¿no? Y en la cuarta parte de esa mesa, la cuarta pata, ¿no? Porque aunque ella se incorporó posteriormente, ya estaba, digamos, este expediente en cuanto a esa documentación hecha, pues tuvo el honor de recibir, como yo lo recibí en su momento, pues ese cargo de presidenta de la Asociación de Peñas de Tamborileros, que aunque alguna persona piense que no es fundamental tampoco, porque salimos a la calle con lo justo, ya no voy a dar más datos, pues la verdad que la Asociación de Peñas tengo que defenderla porque ha hecho siempre un trabajo ejemplar. Y a diferencia de muchos otros que se llenan los bolsillos, pues nosotros siempre lo hemos hecho por amor al arte y provocando agujeros en los bolsillos. Así es que es un honor inmenso estar con estas tres personas y se ha hecho justicia social e histórica. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, José Antonio. Y yo tengo que decir que tuve la enorme suerte de, en ese momento justo, pues ser presidenta. Cuando todo se inició, no, pero era el día 5 de junio de 2010 cuando yo cogí la presidencia de la Asociación de Peñas, y la presentación en Alcalá de Henares fue el día 18 de junio. O sea, imaginaros que estaba súper recién entrada en el cargo, la inexperiencia que yo tenía en aquel momento, que era cero total y absolutamente. Me había planteado un año antes de haberme presentado a ser presidenta, porque, como todos sabéis, ya toda la gente que me conoce, siempre he estado muy involucrada en cosas de mi pueblo, asociaciones, colectivos, y para mí hacer algo por Ellín siempre ha sido súper gratificante, siempre mirando el lado positivo de las cosas y por hacer algo, por agradar y por engrandecer en lo que yo pudiera, pues a mi pueblo.
Entonces, como he dicho, me animé antes de que ocurriera esto, pero estuve yendo un tiempo a la asociación, unas asambleas fui, con alguna compañera mía que luego estuvo dentro de mi junta directiva. Y tengo que decir que me enfrié muchísimo porque me dio un poco de respeto. Digo, ¿dónde vas tú, Encarnita? ¿Dónde te metes? Y entonces me eché para atrás directamente en el 2009, que habían elecciones, tenía que salir el presidente que había, y dije, no, esto no es para mí. Creo que no voy a ser capaz de hacer lo que esto necesita. Y justo venían las jornadas. Y entonces en las jornadas tuvo que ese presidente y esa junta que había prorrogar un año más porque había que realizar las jornadas. Y era una cosa muy importante para Ellín. Y claro, solicitaban gente para ayudar, para colaborar de una forma anónima. Y dije, bueno, pues oye, es una forma de trabajar por Ellín. Y me vine y dije que yo quería ayudar y que me diesen a hacer lo que buenamente pudieran. Entonces empecé, pues, como contacto iba a ser guía de los pueblos. Y poco a poco me fui involucrando. Y cuando llegó ese día 5 de junio de 2010, que ya habían acabado las jornadas, dije, bueno, ¿por qué no puedo yo ser presidenta? Si he desarrollado lo que me han encargado medianamente y me sentí fuerte. Y entonces ahí fue cuando di el paso y estoy súper orgullosa de no haber retrocedido. Agradezco a ellos el apoyo que me dieron, desde luego, incondicional, siempre con un respeto absoluto. Cualquier petición que la asociación hacía lo atendían, no siempre a lo mejor lo podían conceder, porque ya se sabe las cosas que ocurren, pero siempre con ese respeto. Nunca olvidaré el trato de Agustín, de verdad, impecable, como ha dicho José Antonio. Y bueno, y Diego, en el aspecto de soñar, en eso nos parecemos bastante. Por lo tanto, cuando decía algo, yo jamás se me hubiera ocurrido decirle que no. Y entonces, a partir de ahí, yo ya, en lo que pude, de hecho, trabajé mucho en esos 3 años, muchísimo, porque hubo momentos en los que me sentí bastante sola y bastante desamparada, porque quiero recordarles a todos ustedes que justo en el 2011 ya hubo cambio de gobierno en este ayuntamiento, y entonces pues no me sentí de verdad lo arropada que me hubiese gustado haberme sentido. Por un lado, ellos se marchaban y ya no estaban en primera línea, y también se despegaron un poquito, tampoco estaban en la situación de hacer más allá de lo que podían. Y luego el gobierno que entró, pues realmente me dio la sensación en todo momento que poco les interesaba la tamborada de Ellín. Tengo que decirlo abiertamente. Y me moví sola, no sola, me moví con mi junta directiva, que me ayudaron muchísimo para que yo pudiera dedicarme a esto. Ellos hicieron otras cosas muy difíciles también, porque fueron 3 años muy duros, pero ahí están, y ahí se pueden volver a remover el tiempo ese. Y tengo muchísimas cartas escritas que las traigo hoy aquí, por si queréis echarle un vistazo tú, José Aurelio, por supuesto, para que si algún día quieres comentar algo, las veas. Y vamos, infinitas cartas a la subdirectora general de Protección de Patrimonio, doña Elisa Cabo, a don Francisco Javier Morales, que entonces era el director general de Cultura, a don Jesús Prieto. Cartas, infinitas cartas escritas pidiendo, por favor, que nos explicaran el por qué lo alargaban, por qué había entrado antes lo de la biosfera, lo de la biosfera del Montseny, que estando nosotros allí el día de la presentación, que por cierto, ahora te lo digo aquí en público, Diego, hiciste una magnífica presentación. Jamás te lo dije allí porque yo te tenía, tenía una pequeña distancia, eras el alcalde y yo no era nada en aquel momento y tampoco era necesario, pero te lo digo ahora. Hiciste una magnífica presentación, abrumaste a la sala y entonces pues todo lo que se trabajó, todo lo que movimos, ahora estoy orgullosa, pero me costó muchísimo, mucho, porque di muchos pasos sola. Y lo que decía de que en aquel momento la biosfera estaba propuesta como nosotros y se nos adelantó. Yo pedí explicaciones en una de las cartas que por qué,
Otra de las cartas más adelante, a punto de marcharme, cuando ya en 2013 íbamos a pasarlo a que el consorcio lo llevase a cabo, todo este expediente. Igualmente tengo una carta aquí redactada en la que quiero que me digan en qué momento está la candidatura y, por supuesto, este señor me contesta. Y bueno, mucho trabajo, de verdad. 3 años dedicada casi exclusivamente a esto de la declaración de patrimonio. Pero me siento muy feliz, me siento muy contenta. Por eso, cuando lo recibí, la noticia, que lo escuché en directo, claro está, me entró una satisfacción impresionante por tanto trabajo que se hizo y porque por fin se reconoció ese trabajo de Jean. Estoy muy contenta y muy agradecida. Y siempre lo he dicho y siempre lo diré. Agustín, vamos un poco a llevar nuestra tertulia por este lugar, porque seguramente algunos de nuestros oyentes todavía tienen ciertas dudas. Esto de lo que estamos hablando en este momento, que tan feliz ha hecho a miles y miles y miles de personas, de cantidad de pueblos que celebran pues una tradición a base de tocar el tambor o el bombo, nacía en Ellín, esto lo tenemos todos claro, pero además nacía con la intención que fueran reconocidas las tamboradas de Ellín, Agramón, Tobarra, no así todas como ha sido al final, ¿no? ¿Por qué da la cuestión este giro? ¿Por qué abrimos las puertas de par en par para que los demás pudieran entrar en esta declaración? Bueno, pues efectivamente, perdón. Como bien dices, en un principio la solicitud se hizo desde Ellín, desde el municipio de Ellín, las tamboradas de Ellín, con Agramón y con Tobarra, pero en la solicitud, en la exposición que el alcalde Diego hizo allí en el Consejo de Patrimonio Histórico en Alcalá de Henares el día 18 de junio, como antes decía Encarnita, la solicitud era para las tamboradas de Ellín. Lo que ocurre es que una vez que se ha hecho la exposición y porque ese Consejo de Patrimonio está representado, es el órgano de coordinación de la Administración del Estado y el resto y todas las comunidades del Estado, precisamente para coordinar todas las actuaciones en referencia a lo que es patrimonio histórico y en este caso la lista que se va a presentar a la UNESCO para declarar pues cualquier bien como patrimonio cultural inmaterial. Una vez que se ha hecho la exposición, en un receso que se hace, en un intermedio, pues hablando con el director general de Patrimonio de la Junta de Comunidades, con Encarnita, se ve, porque además uno de los requisitos importantes es cuanto a mayor número de personas o de pueblos pueda afectar esa declaración. Y entonces en ese instante pues se plantea la posibilidad de abrirlo al resto de pueblos tamborileros de España. Y en una segunda intervención que se hace en ese mismo consejo es cuando generosamente desde Ellín, y también porque entendimos que era necesario, pues se ofrece la posibilidad de que el resto de pueblos tamborileros se incorporen a esa declaración. A partir de ese momento se vuelve a reiniciar de alguna manera el trabajo que se hace también desde Ellín. Es decir, yo recuerdo que con el personal del Museo Comarcal, con José Antonio, con el director, con Javier Precioso, pues con el director general de Patrimonio de la Junta, se empieza a contactar con el resto de comunidades autónomas de pueblos tamborileros para hacer ese expediente de manera conjunta. Y así, como ha dicho Encarnita, pues hasta el año 2013 en que ya se pasa al consorcio. Pero todo el inicio de esta declaración, todo el expediente inicial se hace desde Ellín. Y eso es algo que se debería de haber reconocido. A mí, no en lo personal, sino como pueblo, me duele que no se haya reconocido el trabajo, al menos el impulso, el inicio que Ellín tuvo, y creo que es de justicia que se reconociera por el resto de pueblos y no al contrario, que intenten algunos de ellos arrogarse como que esta declaración ha sido consecuencia de su trabajo. El trabajo es de todos, el trabajo es de Ellín inicialmente y gracias a eso creo que se ha conseguido esta declaración. Diego. Bien, perdón. A mí me gustaría citar a mucha gente
a muchos colectivos y a instituciones porque correríamos el riesgo de enterrar en las cunetas del olvido a aquellas personas, a aquellos colectivos y a aquellas instituciones que dieron lugar a la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de nuestras tamboradas. En el año 1976 se crea la Comisión del Monumento al Tambor y habían 5 personas. En esto me puede ayudar mucho José Antonio Iniesta Villanueva. Quizá él pueda desarrollar de mejor manera que yo lo que pretendo decir. Lo que pretendo decir es que esta consecución se debe a los seineros de ayer, de hoy y de siempre, que han sabido transmitir a sus hijos, a sus nietos, con ilusión y compasión el toque del tambor. Y primero se crea, José Antonio, corrígeme si no es así, esa comisión del Monumento al Tambor, con Antonio Bueno, con Juan Antonio Marín Claramonte, con Luis Martí, Andújar, con el propio autor del Monumento al Tambor, que es Paco Ruiz Oliva, y con Antonio Moreno, que es cronista oficial del municipio de Jaén. Ellos, junto con las miles de personas, de hombres y mujeres que a lo largo de la historia, insisto, nos han transmitido esa hermosa tradición, empezaron a soñar hace casi 50 años y consiguieron traer ese icono para muchos de nosotros, que es el Monumento al Tamborilero. Más adelante, 13 años más tarde, se crea, en el año 1989, la Asociación de Peñas de Tamborileros de Jaén. Y es presidida por una persona que he intentado hablar, y hablaré con él en las próximas horas, que se llama Antonio Jiménez. Fue el primer presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros. Y que tiene su mérito, como tiene el mérito también aquellos soñadores, aquellos 5 soñadores que crearon la comisión del monumento y que finalmente, con un hellinero, con Paco Ruiz Oliva, se crea el Monumento al Tambor. Después de Antonio Jiménez vienen otros presidentes, como por ejemplo Luis Manuel López Martí. No traigo notas, por tanto, si me dejo Martí, si me dejo alguna persona, por favor, corregirme, pero quiero citarlas porque todos tienen su mérito también. Fernando Picornell, José Antonio Iniesta Villanueva, que hoy estamos con él aquí, Rafael Roche y Encarnita, que fue la presidenta, que le tocó, pues, como ella decía, hacer un trabajo muy importante, con un trasiego muy importante, con muy poco apoyo, porque la Asociación de Peñas de Tamborileros no tiene personal a su cargo. Pero yo creo que ese es en donde radica de verdad el mérito, porque se trata de hablar también de esfuerzo, y ese esfuerzo yo quiero ponerlo en valor. Pero quería poner en valor también la creación de la Asociación de Peñas porque era necesario. Es necesario para no cometer injusticias que sean muy difíciles de reparar en el futuro. Por tanto, hellineros de ayer y de hoy, comisión del Monumento al Tambor, Asociación de Peñas de Tamborileros, me refiero al nacimiento de las personas que han ido presidiéndola a lo largo de la historia, y me quiero referir también a las instituciones, porque ha habido una institución por encima de todas ellas que nos ha apoyado desde el principio y que también se sumó a ese atrevimiento de soñar, que era la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en aquel momento presidida por José María Barreda. Él también nos ayudó. Y hay una persona que probablemente a muchos seineros y seineras no les suene, que se llama Luis Martínez García, que era el director general de Patrimonio y que desde el principio se sumó también al trabajo como uno más, y además con la firme voluntad y creencia de que era tal la potencialidad que tenían las tamboradas de Jaén, de Agramón y de Tobarra, que esto se podría conseguir. Y digo todo esto porque, si no lo digo, insisto, porque hasta ahora nadie lo ha dicho, me refiero a nivel público, correríamos el riesgo, insisto, de dejar en el olvido a personas, a instituciones y a colectivos. Porque además esto se consiguió tejiendo alianzas
precisamente con personas, con colectivos y con instituciones. Por tanto, valorar, obviamente, el trabajo de las personas que en esa fecha concreta estabais, José Antonio, en el museo, pero con un altruismo importantísimo, y que quede constancia que José Antonio nunca cobró absolutamente nada por la edición de ese libro que fue presentado y que documentaba la singularidad, la caracterización de nuestra tamborada, de la misma manera que Encarnita nunca llegó a tener gente, trabajadores del ayuntamiento a disposición de la Asociación de Peñas, porque no nos era posible. Y quiero citar también, porque hay que hablar con absoluta justicia, a otras dos personas, a Rafael Roche, que era la persona que había concretamente como presidente antes de que Encarnita llegara a la presidencia de la Asociación de Peñas de Tamborileros, y a otra persona que también nos ayudó mucho, que era Francisco Pardo, que era el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Esa es la realidad. Y esa es la realidad de algo que, valga la redundancia, se ha hecho realidad. En relación con lo que estabais comentando, porque es que no quería dejarme atrás muchísimos sentimientos que almacenaba y que a veces me oprimían, ¿no? Y entonces tenía la necesidad de exteriorizar para que, al menos de alguien que no tiene ya ningún tipo de responsabilidad, ni la desea desde el aspecto público, desde el aspecto institucional, pero que vivió con mucha intensidad aquellos momentos, pues que pudiera dar el reconocimiento que no se dio por la institución municipal a toda esa serie de colectivos, de personas y de instituciones, ¿no? Y recuerdo perfectamente que esto es una idea del municipio de Ellín, porque la defendimos nosotros. La defendimos nosotros aquí en Ellín, la defendimos nosotros en la UNESCO, ¿te acuerdas? En Carnita. Hicimos una exposición junto con la delegación de Algemesí, que iba con el proyecto de la Mare de Déu, y nosotros hicimos una exposición humilde, sencilla, pero hicimos una exposición que nos llevó a que todas las delegaciones nos dieran su apoyo. Hicimos una espera de casi una hora para saber si admitían o no nuestra petición, y al final, cuando nosotros decidimos incorporar por motivos de generosidad, porque es así, lo hicimos por motivos de generosidad, porque no nos podíamos estar solo mirando el ombligo nosotros, cuando existen otros municipios en este país, concretamente en 5 comunidades autónomas, que también tienen tradiciones muy similares a la nuestra. Hombre, y quiero hacer un paréntesis, la nuestra es la nuestra. Yo siempre digo que esto es como una madre, ¿verdad? A este pueblo hay que quererlo, y a sus tradiciones y a sus máximas expresiones como una madre. ¿Por qué? ¿Porque es la mejor? No, probablemente porque sea la nuestra. Y si es la nuestra, tenemos que defenderla siempre con uñas y dientes. Pero eso no significa que no tuviéramos criterios de solidaridad para intentar extender nuestra petición al resto de municipios. Y lo hicimos de manera generosa. Y además obtuvimos, después de una hora un poco nerviosos, yo el otro día en televisión veía como mientras que vosotros, tanto José Antonio como tú, Rafael Roche y los compañeros de Tobarra y de Aramón, estabais en tertulia, ponían unas imágenes en donde se nos veía, concretamente a Encarnita, a Agustín, al director general y a quien nos habla, en una espera que era un poco asfixiante en cuanto a decir, madre mía, ¿nos van a apoyar o no nos van a apoyar? Al final nos llaman y nos dicen que por unanimidad del Consejo de Patrimonio Histórico de la UNESCO habían decidido incorporar nuestra candidatura para más adelante ser defendida. Y es cuando empezó el trabajo duro, complicado, de terminar los expedientes. Ahí es cuando tanto José Antonio como tú como presidenta y el concejal, que lo era en aquel momento y que nos acompaña, Agustín, tuvisteis que hacer junto con Luis Martínez García, director general de Patrimonio, una tarea, bueno, yo creo que inconmensurable y encomiable al tiempo. Y no me voy a olvidar, y con ello termino, a una persona que no es conocida en Ellín, pero que nos sirvió de mucha ayuda, cuando yo estaba en el Senado y compartía
las responsabilidades del Senado junto con las de la alcaldía, que era la ministra de Cultura en aquel momento, y que además, y por consiguiente, al ser la ministra de Cultura, subsumía las labores, en este caso de patrimonio, que era Ángeles González Sinde, que es una directora de cine, que fue ministra en el Gobierno de España y que ella desde el principio también, en un plano, digamos que mucho más oscuro, más distante, pero siempre apoyó las decisiones que nosotros desde GIN íbamos adoptando. El resto de municipios, pues, que pretendan atribuirse el trabajo de los demás, yo no voy a entrar en esa disquisición. Para mí lo importante, desde el punto de vista de ser ciudadano nacido en Ellín, que quiero a mi pueblo y a mi tierra, ya lo decía como si fuera mi propia madre, no voy a entrar en eso. Prefiero disfrutar, prefiero recordar y prefiero saber que este proyecto nació en Ellín, lo parió Ellín, de acuerdo, nuestra tierra, gracias a gente, insisto, que se atrevió a soñar y que después de años de espera y hemos podido disfrutar de algo tan hermoso como saber que una de las expresiones culturales más importantes que poseemos hoy ya son patrimonio nuestro, porque siempre lo fue, pero también compartido con el resto de la humanidad. Agustín. No, quería un momentito simplemente porque sí que yo no he dicho nada de agradecimiento, pero yo en aquel momento en que hubo que realizar el trabajo, que fue en un periodo cortísimo de tiempo preparar el expediente, porque la Semana Santa yo no recuerdo si fue a finales de marzo o primeros de abril de ese año, pero la presentación en el Consejo de Patrimonio en Alcalá de Henares sí que fue el 18 de junio y en ese periodo de tiempo hubo que realizar toda la documentación para el expediente y la verdad es que el tiempo que había era muy corto y yo el otro día cuando veía la tertulia en televisión y decía José Antonio, persona a la que admiro porque además tiene una capacidad tremenda y una generosidad a la par, que se le había encargado, yo le había dicho que preparara unos 4 o 5 folios porque era lo que desde la Dirección General nos habían dicho que sería suficiente. Y yo la verdad es que me encontraba pues un poco remiso a la hora de solicitarle, porque además pues presupuesto no había, yo no sabía la disposición que iba a tener y quiero agradecer enormemente pues que solo con decírselo se puso manos a la obra y preparó una documentación como es este libro que yo lo guardo con muchísima estima, que sirvió para lo que al final se ha logrado. Generosamente, con una disponibilidad total, se puso manos a la obra y en poco tiempo presentó toda esta documentación que yo creo que es impresionante, aunque a mí no me sorprende por la capacidad que ya digo que tiene y por la generosidad que tiene. Y desde luego agradecer también, estamos de agradecimientos y yo creo que eso es importante, siempre el apoyo de la Asociación de Peñas de Tamboreros, independientemente de quien estuviera representándola, yo creo que fue algo realmente importante. Y bueno, pues se ha conseguido y enlazo y termino. Lo importante no es preparar proyectos, hacer algo para obtener un reconocimiento inmediato. Ojalá y todos trabajáramos no a corto plazo, sino a largo plazo, pero que se vayan consiguiendo cosas importantes para nuestro pueblo. Sí, Carita. Bueno, yo quiero incidir en esto que han comentado de la presentación y ya aprovecho que están aquí ellos y en persona pueden decir que vamos, que fue así. Yo quiero decir que sí, que es cierto que ahora muchos pueblos se atribuyen esta consecución y tal. A mí tampoco me preocupa. En el fondo no me preocupa en absoluto porque sabemos, y todos lo saben, los primeros que lo sabemos somos nosotros, los alleneros. Pero luego, en el fondo de la cuestión, también hablen lo que hablen, digan lo que digan, todos lo saben. Pero sí que es cierto, y es que está la prueba de la evidencia ahí, que en aquella presentación que se hizo en Alcalá de Henares, en aquella primera intervención, se empezó hablando solo y exclusivamente de GIN. Solo y exclusivamente de GIN, nadie más.
Luego sí que se abrió, y se abrió a los 22 pueblos. 22, no como 17, que bien sabéis, que son los que han entrado ahora, ¿vale? Entonces, ahí sí que quiero yo decir que desde el minuto cero, cuando Ellín fue generoso, cuando Ellín se abrió a los 22. Entonces, que después, no sé cómo, ni quién, ni por qué, han decidido que sean 17, desde el minuto cero hasta el minuto de 2013, 24 de mayo, Ellín y 22. Eran 22 pueblos. Y me vais a permitir que lea una carta del 27 de octubre de 2012, no entera. Pero, seguramente habéis dejado con dudas a nuestros oyentes qué poblaciones son las que quedaron fuera de esas 22. Cuatro de la Ruta del Tambor, ¿vale? Y Jumilla. ¿Y sabemos motivos? O... ahí voy yo. Es que yo ya es que me desvinculé, evidentemente, desde el 24S que te comento, de mayo de 2013, que pasé toda la documentación que yo tenía en mi poder, la pasé al Consorcio Nacional a manos del presidente, y entonces yo, claro, ya evidentemente dejé de ser presidenta, me desvinculé porque no era mi cometido ya. Entonces, todos los pasos que a partir de ese momento se han ido dando, como por ejemplo en 2014, que de nuevo lo echaron para atrás el expediente, tuvieron que ir a Toledo desde el consorcio para explicar, por lo visto, qué teníamos en común todos los pueblos. Bueno, una serie de requisitos que pedían, que por eso también se retrasó un año más. Pero, insisto, eran 22. Nosotros nos abrimos a todos. Y eso es una cosa que cuando hablo con pueblos de fuera, por ejemplo, he estado en Moratalla este fin de semana pasado, y el alcalde de Moratalla, aparte que el señor no estaba en aquel momento, y se había documentado y sabía cosas, pero no sabía todo. Y me preguntaba que por qué eran 17. O sea, entonces yo no le pude contestar a este señor. Le dije, pues mire usted, Ellín abrió la candidatura a 22 pueblos. Y es lo que os digo, me vais a permitir. El día 27 de octubre, al director general de Bellas Artes, don Jesús Prieto, le escribo y le digo que, porque fue cuando nos rechazan y tal, le digo, de ser así, nos es ineludible recordarle que somos 5 las comunidades autónomas adheridas a esta candidatura inicial que Ellín presentó: Aragón, Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha, con 22 pueblos de ancestral tradición tamborilera. Eso pone en esa carta, pero es que me vais a permitir que cuando hay que pedir una carta a cada pueblo, a cada ayuntamiento, incluso una que el Consorcio Nacional envía, firmada por el presidente del consorcio, Antonio Mesa, pone, una vez presentados, hemos de decirle, palabras de Antonio, hemos de decirle que en relación con la solicitud presentada en el año 2010 desde la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha y a través de su director general, conjuntamente con el Ayuntamiento y la Asociación de Tamborileros de Ellín, o sea, reconocido, y posteriormente por las 5 comunidades antes mencionadas, para que las tamboradas fuesen candidatas ante la UNESCO para la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y siendo los 22 pueblos pertenecientes a este consorcio. Nos sumamos a la misma con nuestro consentimiento, adhesión y compromiso. Entonces, yo me gustaría que quedara muy claro que Ellín abrió la candidatura a 22 pueblos. ¿Qué han sido 17? Que me diga a mí por qué y quién lo determinó eso. José Antonio. Bueno, tengo que añadir, Diego, que para tu satisfacción, desde el primer momento, prácticamente del minuto cero, en esta santa casa de Solo Radio, obviamente tuvimos un reconocimiento para vosotros, como era propio, como era digno, y también, por supuesto, para el director general de Patrimonio Cultural, Luis Martínez García, que tú lo has nombrado, y con todos los merecimientos del mundo, que tuvimos un trato de lo más cordial. Tengo que decir que, evidentemente, como yo creo que asistí mucho a las clases de agradecimiento, pero me tuve que saltar las de protocolo, evidentemente cada uno asume la responsabilidad que le corresponde y su talante personal, ¿no? Pero cada uno tenemos nuestra personalidad. Yo he empezado hablando del agradecimiento. Me alegra que Encarnita haya hecho
esta introducción previa, porque tengo que decir, además, como llenero, que me siento de todo corazón, que aquí nací, aquí me voy a morir. Yo defiendo a mi pueblo a capa y espada. Y yo me siento muy dolido como llenero, porque de bien nacidos es ser agradecidos. Y cuando no veo un agradecimiento al pueblo de Llín en un discurso oficial, en un escrito oficial de ese consorcio, ¿no?, que se supone que vela por la fraternidad de los pueblos tamborileros, y luego hay tantas disquisiciones extrañas, y cuando pueblos utilizan a los políticos para crear, como antiguamente, los falsos cronicones. Los falsos cronicones era lo más pérfido que había en la historia antigua, cuando se inventaban la historia de los pueblos, cuando se sacaban un santo de la manga, cuando los frailes iban de convento en convento robando reliquias que en muchas ocasiones ni siquiera eran auténticas y en ocasiones eran de animales. Quiero decir que la historia de la humanidad está llena de grandezas y de perfidias. Y yo no puedo comprender jamás, ni lo pienso aceptar, ni como tolerancia, ni como prudencia, ni como nada, que alguien no reconozca por honor. La deshonra le corresponde a aquellos pueblos que no honran, porque además es tan fácil agradecer, honrar y disfrutar de lo que se te ha concedido, porque cada uno de los pueblos tamborileros tiene un merecimiento propio. Nuestro vecino Tobarra, yo estoy casado con una tobarreña, lo digo de todo corazón, y tengo hijos, 2 hijos maravillosos que tienen la mitad de sangre llinera y la mitad de sangre de Tobarra. Que hemos tenido las trifulcas en el pasado, que eso de echarse novia en Tobarra tenía sus peligros, y eso lo sé yo, pero estamos hermanados, y he conocido a gente maravillosa de Tobarra, y gente maravillosa de Llín, y gente pérfida de Llín, y gente pérfida de Tobarra. Quiero decir pues precisamente por una de las cosas que la candidatura se abrió, ¿verdad, Diego?, es pensando en Agramoño y en Tobarra. Claro. Nosotros nunca pensamos en los demás, siempre pensamos los primeros en Agramoño y en Tobarra. Eso, que no me has dejado terminar. Entonces, está nuestra vecina Tobarra, que es otro pueblo diferente, ¿no? Pero Agramón, esto es nuestra esencia, nuestra carne, nuestra sangre, nuestra historia, nuestro pueblo también, ¿no? Es parte de nuestra tierra, ¿no? Qué bendición. Pero cada uno de los pueblos tamborileros se merece todo el reconocimiento posible. Pero bueno, yo de aquí hasta que me muera voy a estar esperando, no para mí, ni siquiera estamos esperando para los que estamos en la mesa, pero que precisamente hablando de mesa, alguien se pueda sentar a la mesa y pueda decir con toda la boca llena: gracias, Ellín, porque nos habéis concedido este regalo. Que cada uno de nuestros antepasados se lo ha ganado a pulso, muy bien, pero han sido gracias a los antepasados ellineros, que nos han cedido su linaje, su genética, su sangre y su memoria, por los que hemos estado en el presente le hemos hecho pues ese favor, ¿no? Pienso. Sin diplomacia ninguna, porque hay que hablar con el corazón. Y luego tengo que decir que a veces se nos desdibuja esta historia. Desde aquí se hizo un trabajo inmenso, más grande de lo que parece, pero yo lo decía además en aquella primera entrevista aquí, y fíjate que utilizaba la palabra Alzheimer, que a mí me merece un respeto inmenso, porque lo he sufrido en mis carnes y eso no se me lo olvidará jamás, pero como figura metafórica, digo, ¿qué pasa en esta sociedad, en este pueblo, en este planeta, que nos olvidamos de todo lo que ha pasado? Aquí se hizo un trabajo muy, muy completo. Fíjate que estamos hablando de este libro, porque el informe dio lugar a un libro, pero con qué ilusión afrontamos este trabajo, que es inmensa la documentación que se barajó. Y yo recuerdo, porque es importante para que lo sepa la gente, cómo la UNESCO también quería pillarnos, en el sentido de no pillarnos a nosotros, sino obviamente hacer una criba y tratar de conocer en qué medida es una tradición legítima, fundamental, y que además pues desarrolla valores humanos y democráticos, ¿no? Y me acuerdo de un cuestionario que envió la UNESCO, que yo lo rellené, porque preguntaba muy civilinamente determinadas cuestiones, pero para ver si nosotros maltratábamos a los animales, si dejábamos participar a la mujer, que yo recuerdo que respondía por supuesto, y además con todos los respetos y todos los merecimientos, porque hay peñas incluso enteramente de mujeres, y si no, pues mezclan, ¿no? Y luego si aceptábamos a gente de otras culturas, de otras razas, es decir, la UNESCO, con todo el privilegio y todo el merecimiento, tiene que hacer ver que la tradición es legítima. Luego, aquel argumentario, Diego, que me pediste, que yo hice con todo el corazón, y lo digo además esto ¿por qué? Porque decía sin cobrar. Es que nunca he cobrado, es que realmente me sale del corazón. También tengo que diferenciar o hacer un matiz. Se hizo desde el museo, pero no en mi condición de empleado del museo, porque exactamente, tengo que destacarlo, sino en mi condición o calidad de escritor e investigador, ¿no? Y luego hay que decir que se hicieron tantas historias, tantos trabajos. En la anécdota que yo compartía y que ahora pues se refería a Agustín,
Evidentemente yo pensé, digo, es tan grande nuestra tamborada que cómo voy a hacer yo esos 4 o 5 folios. Y cuando recibí aquella llamada precisamente de la Junta de Comunidad, y con esa alegría, por supuesto, para adelante, lo que hiciera falta, o sea, yo sinceramente yo no le encuentro mérito en lo que hago, porque para mí el mérito es haber nacido aquí en Ellín. Entonces, Ellín nos da tanto que lo tenemos que hacer con el corazón, y lo estamos haciendo, ¿no? Pero por eso me duele ese contraste de que en esa extraña danza de las vanidades, ¿no?, luego yo veo tanta disputa, tanto automerecimiento de gente que nunca estuvo allí, además que la tuvimos enfrente, porque Diego lo sabe perfectamente, lo diga más o menos, y Agustín lo sabe y yo lo sé. ¿Cuántos se reían en nuestra cara y decían, pero ¿dónde vais vosotros? Fíjate qué desprecio hacia nuestros antepasados. Pensar que Ellín no se merece eso. ¿Cuántos siglos de historia? ¿Por qué no nos lo vamos a merecer? Así es que volvemos de nuevo como una segunda parte de ese capítulo interminable del agradecimiento. ¿Dónde está el agradecimiento allí? Lo digo con todo mi corazón porque yo siempre digo lo mismo, que no se me van a caer los anillos porque tenía una alianza maravillosa, que me casé con una mujer maravillosa y la perdí en Sao Paulo, Brasil, y ya no la he tenido. Decía, a mí no se me caen los anillos nunca, ¿no? Y yo voy a defender con mi vida lo que haga falta a este pueblo. Por eso me alegra mucho que estemos aquí, las 4 personas que estamos, porque ellos 2 representaban un cargo político, evidentemente, pero más allá de eso, nosotros en Canira y yo ni éramos ni somos, y aunque algunos lo pretendan, ¿verdad?, que nos tiren los tejos, nuestro derrotero van por otro sitio, ¿verdad?, no por la política. Y no por esta mesa me refiero por otros ámbitos. Hoy estamos haciendo un poco historia, desde el principio. Estamos hablando de todo lo que ha sido el trasiego hasta llegar a este momento. Recuerdo a los oyentes, nos queda poquito tiempo, pero si quieren participar, ya saben que este programa está siempre abierto a nuestros oyentes, como si fueran invitados, pueden considerar, a través de participaellin@soloradio.es, si quieren enviarnos un correo electrónico, y si quieren entrar, eso sí tendrán que hacerlo muy brevemente, 967 30 53 21, y les escuchamos con aquello que nos quieran contar. Bien sobre lo que estamos hablando, si quieren plantear alguna consulta, si quieren, en fin, para lo que quieran, tendrán ahí un minutillo. Si estamos haciendo historia, a mí me gustaría parar un poquito en una fecha determinada, porque claro, viendo unas imágenes ahora mismo, me estaba casi acordando perfectamente de lo que estaba haciendo yo en esos momentos, ¿no?, que era precisamente prestar mucha atención a esa intervención. Diego, ¿qué supone en tu vida y en este tema que estamos hablando en el día de hoy, el 9 de marzo de 2011? El 9 de marzo de 2011 creo que fue cuando había concertado con la Asociación de Peñas de Tamborileros, con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con todas las personas que habían venido trabajando en elaborar el expediente, y creo que fue mi intervención en las Cortes Generales, concretamente en el Senado, en defensa precisamente de la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de las tamboradas de Ellín y del resto de España. Costó bastante, la verdad. Esto no lo hemos comentado nunca, ni tan siquiera lo he comentado, creo que a Agustín, no sé si a Agustín se lo comenté, pero costó bastante, aunque luego en el diario de sesiones se puede observar que fue por unanimidad, fue una moción defendida por unanimidad, en la que yo tuve la oportunidad y el honor de citar a nuestro pueblo, a Gramón, que es parte de nuestro pueblo, y a Tobarra, y al resto de municipios tamborileros del país, pero costó muchísimo terminar de conseguir esas alianzas a las que al principio me refería, unas veces con personas, otras veces con colectivos, otras veces con instituciones, y en este caso con partidos políticos que tenían representación en las Cortes Generales. No fue difícil encontrar acuerdos ni con el Partido Popular, ni con partidos, digamos, que de ámbito unionista o constitucionalista. Me resultó bastante complicado encontrar el acuerdo con el PNV, porque se empeñaban en que incorporáramos también las tamborradas de San Sebastián. Pero es que las tamborradas de San Sebastián, con todo el respeto del mundo, forman parte de otra tradición muy diferente a la nuestra. Y también los catalanes, no lo digo en tono despectivo,
intentaron que vincular la declaración de nuestras tamboradas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a que incorporáramos de igual manera los castellar. Entonces no tenía ningún sentido que nos obligaran a incorporar junto con nuestra candidatura aquella otra. Al final, después de un mes y medio de negociación, pudimos llegar a un acuerdo y esas cuestiones se hacen con un mes y pico de antelación para que ya puedan ir al pleno correspondiente. Y fue concretamente el 9 de marzo del año 2011 cuando yo tuve la oportunidad de defender aquello. Y le voy a contar una última cuestión en relación con esto. ¿Saben cuántos alcaldes nos acompañaron en la defensa de las tamboradas de Llín, Agramont, Tobarra y el resto del país en aquel acto tan importante en el que fuimos capaces de aunar esfuerzos, de sumar sentimientos y de aunar ilusiones? No me lo diga, se lo voy a preguntar justo después de escuchar a este oyente. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ya sabe que en este programa si quiere se presenta y si no le escuchamos atentamente. Bueno, yo creo que me van a conocer. Por si acaso. De buen nacido es bien agradecido. Y yo creo que la justicia se dice, y cómo no, me alegro de que el programa que estás realizando y que se les reconozca a las personas que son las que trabajaron e iniciaron este trabajo tan importante para el GIM. Y cómo no, esa labor que se llevó a cabo, muchas veces en silencio, sin saberlo la gente, algunos sí lo podíamos saber, pero yo creo que el elenco que tienes hoy en día ahí en el estudio es digno de admirar para que se conozca la verdad de un trabajo realizado en los momentos precisos y con monación. Por lo tanto, agradecérselo, que la historia se escribe así y así se debe de contar. Por lo tanto, muchísimas gracias por los contertulios, que son la madre y los padres de este engendro que hoy ya se deculmina. Por cierto, cuídate que no te he reconocido. Si me descuido no te reconozco. ¿Estás constipado? Mucho. ¿Qué? Mucho, ¿verdad? Cuídate. Gracias, Emilio. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Emilio, compañero y amigo. Estábamos, me ha costado conocerlo, estaba ahí, me parece él, pero no se parece. ¿Cuántos alcaldes fueron? Es que es curioso, lo digo un poco por apoyar a la gente que lo decía al principio, que me honra poder compartir con ellos esta mañana. Habían personas vinculadas obviamente a la Asociación de Peñas de Tamborileros. Estaba un representante de la Asociación también de Peñas de Tamborileros de Agramont, de Llín, y el alcalde de Tobarra, en aquel momento, Manolo, junto con el alcalde de Baena. Ese fue el apoyo que recibimos. El apoyo era muy importante en cuanto a que todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales, como digo, nos costó un mes y medio en conseguir el acuerdo, porque claro, es el tire de la floja, me meten las tamborradas o no te apoyo. Yo intentaba justificar que no tenían nada que ver, tampoco podía explicarlo de esa manera porque las tamborradas para el País Vasco son muy importantes, pero tienen otra concepción muy, muy diferente a la nuestra, ¿no? Y luego los catalanes, pues como siempre, pues intentándose, como España les roba, ¿verdad? Y perdonen porque me meta en esta historia, pero intentaban que incorporáramos los castellers, que nada tienen que ver con nuestra propuesta. Digo esto porque, y no quería hablar de ello, intenté esquivar ese debate, porque cuando hubo que defenderlo, en donde se defienden las cosas, que es en la sociedad y en los organismos e instituciones que en teoría nos tienen que defender a todos, que es en el Parlamento, en las Cortes, tan solo asistió el alcalde de Tobarra, asistieron representantes de la Asociación de Peñas de Llín y de Agramont, y asistió el alcalde de Baena. El resto de alcaldes o de alcaldesas del resto de ayuntamientos no asistieron. Lo digo para que esa injusticia que yo decía al principio, que sería muy difícil de reparar si no éramos capaces de trasladar a todos los seineros y seineras quiénes han sido los que en realidad han luchado, insisto, con un atrevimiento supino
a la hora de soñar, pues desde luego estaríamos cometiendo actos que no tendrían ningún viso de ser reparados en el futuro. Por tanto, ha sido nuestro pueblo, que es Ellín, Agramón y Tobarra, han sido todos los sellineros de ayer, de hoy y de siempre, han sido aquellos 5 compañeros de Ellín que crearon la comisión del monumento al tambor, ha sido la Asociación de Peñas de Tamborileros de Ellín, ha sido la Asociación de Peñas de Tamborileros de Agramón, la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra. Hemos sido nosotros y fuimos generosos, como decía Encarnita también, de extender esa petición al resto de municipios. Pero yo no lo digo desde un ánimo de intentar llamar la atención, como nos llamaría una madre a nosotros cuando éramos chicos y nos portábamos mal, sino para que se sepa que ha sido Ellín, y para que se sepa que en lo sucesivo colectivos, personas, instituciones tienen que atreverse, como un grupo de loquitos, como decía José Antonio, hicimos en aquel momento. Yo les invito a que se atrevan a soñar en asuntos que afecten a nuestro municipio, que afecten a nuestra tierra, que afecten a sus tradiciones, a la cultura, al vivir y al convivir de nuestra gente y de nuestra tierra. Porque si no soñamos, probablemente nunca veamos realidades positivas. Pues a mí me gustaría recordar ese momento, aunque sea un poquito. La intervención fue alrededor de 5 minutillos, ¿no? Algo así, 6 minutos, que había tiempo para decir muchas cosas importantes. Sí, era un poco larga. Para José Aurelio sería muy corta, pero para mí se me hizo muy larga por una cuestión, porque quería exteriorizar tantos sentimientos en tan poco tiempo que era realmente imposible. Y el presidente del Congreso me indicaba, presionando un botón, primero que ya había pasado el tiempo, aparecía una cosita con color rojo durante varios minutos y se me había pasado el tiempo porque tenía 3 minutos y utilicé un poco más del doble. Pero era muy difícil, insisto, transmitir tanta ilusión almacenada, tanta tensión, porque la tenía también por hacerlo bien, ¿no? Por intentar ser buen parlamentario, buen ellinero. Y eso ahora, claro, cuando ha pasado el tiempo parece fácil, pero para mí no fue tan fácil, porque parece que uno tiene mucha facilidad de palabra, pero no es así. Cuando pretendes exteriorizar sentimientos y al mismo tiempo esos sentimientos lo que pretenden es defender a tu tierra y a tu pueblo, no es fácil. Acompañado por el redoble de un tambor, y ello porque son unos pueblos alegres y dinámicos que saben disfrutar al tiempo que cuidar de sus tradiciones, expresiones y representaciones culturales. Ellín, como el resto de pueblos y ciudades citadas, en cada Semana Santa y desde hace ya 6 siglos se convierte en un deslumbrante concierto de redobles tamborileros. Nuestras ciudades, las ciudades tamborileras de España, se transforman año tras año en un mapa mundial de sonidos inigualables que responden al intenso y especial estado de ánimo, de entusiasmo imperecedero que adorna la representación más acreditada de muchos pueblos de España, como son sus tamboradas. Juntos, como si todos fuéramos uno, hemos conseguido aportar nuestras tamboradas al universal conocimiento y especialmente reunir el sentir individual y colectivo de los habitantes de unos pueblos por cuyas penas circula sangre impregnada de palillos y de parche. Los tambores de Ellín, como los del resto de la geografía española, que son fruto de la continuidad pertinaz del respeto de sus gentes por nuestras más arraigadas e insólitas tradiciones, se han convertido ya en un símbolo que no solo empapa de entusiasmo a nuestra ciudadanía, sino que por su originalidad, belleza fácil y atractiva participación, se han extendido primero por el resto de la geografía española. Decía que yo estaba recordando este momento porque precisamente estaba relacionado con ese momento y era pues prácticamente sentado en este mismo lugar esperando a que esto ocurriera para ofrecerlo a nuestros oyentes, ¿no? Con ese apoyo siempre incondicional a todo lo que ocurre en nuestra ciudad desde Solo Radio. No sé qué estabais haciendo vosotros, si lo recordáis o no, José Antonio, Encarnita, bueno, Agustín supongo también. Seguro que
trabajando en el proyecto, porque yo sé de las horas que han hecho, eso es verdad. A mí me dolía mucho el que... Bueno, en fin, yo no puedo rendir homenaje en nombre de nadie, pero sí que puedo rendir tributo en el mío propio, por lo que fui en aquel momento. Y me dolía mucho que personas, insisto, que hoy me honran acompañándome en esta tertulia como Encarnita Onrubia, como Agustín, como José Antonio, y también otra persona que antes de Encarnita, Rafael Roche, y quería citar muchas veces al director general, a Luis Martínez García y a José María Barreda, pues que ni siquiera hubieran sido nombradas por los pueblos tamborileros que hoy han conseguido tan altísima distinción, ¿verdad? Porque ellos y ella, Encarnita, fueron los que hicieron un trabajo ímprobo. Si el que menos trabajo ahí hizo fui yo, porque yo era el alcalde, y desde luego que con un concejal tan preparado como Agustín, en el que tenía las cosas meridianamente claras, con un investigador como José Antonio, con una presidenta que decía, bueno, yo al principio tenía un poco de temor, pero ¿qué temor? Si hay un programa, no voy a decir en qué medio, de acuerdo, pero que dice, mujer tenía que ser en sentido positivo, ¿no? Es decir, es que ¿qué mujer ellinera no ha sido capaz de hacer todo en su familia, de hacer todo en la sociedad, de ser parte en la sociedad como mujer? Porque en ese aspecto yo no tengo ninguna duda. ¿Saben por qué? Porque yo también estoy casado y tengo una mujer a la que quiero, pero sobre todo porque tuve una madre que, vuelvo a reiterar, que para mí era la mejor, y no porque fuera la mejor, sino porque era mi madre. Y en ese aspecto yo no tuve ninguna duda nunca del trabajo que habéis realizado. Lo que sí me dolió un poco, bueno, bastante, es que nadie en el resto del país os hubiera reconocido el trabajo que habíais hecho. Pero yo creo que eso al final, por mucho que se intente ocultar, yo no sé si hay voluntad de hacerlo o no sé si es de manera voluntaria o involuntaria, no sé si es un error, insisto, voluntario o involuntario, pero eso al final pasará a los anales de la historia y se sabrá que un día hubo una presidenta en una asociación de peñas de tamborileros de Ellín que le tocó vivir una época realmente extraordinaria, que para algunos era motivo de burla, pero que hoy finalmente hemos podido ver el resultado del trabajo. Seguro que se acordarán que alguien alguna vez, de manera altruista, colaboró con la Asociación de Peñas de Tamborileros, con el Ayuntamiento de Ellín, con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el Estado y con la propia humanidad, con la UNESCO, a través de esa declaración, para que toda la documentación, y no me refiero a papeles, sino documentar la singularidad, la caracterización, la transmisión de generación en generación de nuestra más alta tradición, como era José Antonio Iniesta Villanova, pues pasará a los anales de la historia como la persona que hizo ese trabajo. Pero hay que decirlo, y hay que decirlo con orgullo, no un orgullo falso, sino un orgullo sincero, de agradecimiento, porque si no, insisto, corremos el riesgo de dejar en las cunetas del olvido a aquellas personas que de manera altruista lo dieron todo para que hoy esto sea una realidad. Y no me voy a olvidar nunca de esos miles y miles de tamborileros que ya no están entre nosotros, pero que también por sus venas, como yo transmitía en el Senado, corría sangre tamborilera. Todos ellos, y los que hoy nos acompañan, y otros que no han podido estar aquí o que no están aquí, han sido los artífices de que hoy las tamboradas de Ellín, de Aramón, de Tobarra y del resto del país, en el número en que lo han decidido, yo no sé tampoco, Encarnita, quién lo ha decidido, pero esas tamboradas sean patrimonio de la humanidad, sean nuestras, sean vuestras y sean del resto de países que conforman este planeta en el que nos ha tocado vivir. Pues hemos intentado hacer historia, porque bueno, en la primera ocasión que nos uníamos para hablar de este asunto en el programa, en los desayunos de Solo Radio, hablábamos con la posibilidad de conseguirlo ya definitivamente. Sí. En el segundo ya contentos,
descorchando incluso alguna botella y brindando por ello. Sin romper nada. Sin romper nada. Yo estaba temblando. Digo, me va a romper una pantalla de estas del techo. Recuerda que tengo buena puntería. Y hoy pues queríamos hacer algo también que era importante en este caso, que era echar un vistazo a la historia. Sí, fíjate, en esa historia yo recuerdo un cargo político que cuando estábamos en este esfuerzo colectivo para hacer algo grande para Ellín, me ponen la mano en el hombro y me dice: qué buen favor le estás haciendo a Diego. Y yo le digo: no, te equivocas, qué gran favor le estoy haciendo al pueblo de Ellín, que es el tuyo y el mío. Entonces vuelvo a la historia del agradecimiento, es historia del agradecimiento. Fíjate que entre tantas cosas como se hicieron en aquel estupendo, maravilloso, histórico ya acto de Alcalá de Henares, se presentó también un vídeo. Y por lo que estábamos diciendo, y hay que honrar y hay que agradecer a todo tipo de personas que colaboraron, que lo hizo Cineproa. Y recuerdo la anécdota de Antonio Dólera, que pasó por el museo y dice: José Antonio, quiero hacer un vídeo que se tiene que proyectar allí en Alcalá de Henares y quiero que me hagas tú el guión. Y digo: ¿pero eso para cuándo? Nos faltaban unos días. Además estábamos con todo el trajín de hacer el libro también, que se hizo inmensamente rápido. O sea que fue un expediente express, pero un expediente con un corazón tan grande que como si hubiéramos estado 1000 años ahí haciéndolo. Y recuerdo que era al mediodía, estaba a punto de irme yo del trabajo, sobre la 1:30, y me dice: para ayer, me dice técnicamente para ayer. Digo: ¿cómo que para ayer? Dice: que lo necesito ya, para la hora del café. Digo: señor bendito, a la hora del café tenía ese guión. ¿Cuánto le cobré? Porque me dijo: ¿cuánto me vas a cobrar? Digo: pues lo mismo que cobro siempre. Digo: espero que se lo envíes a Cáritas. También tengo que decirlo, ¿no? Se hizo con el corazón, aquí no había un interés económico. Y yo, sinceramente, tengo que contar otra anécdota, y es que cuando nos reunimos aquí y estábamos con esas expectativas, y al día siguiente se nos concedió este inmenso honor, que me consta, lo tengo absolutamente claro, que Ellín no es consciente todavía de lo que ha recibido. Eso lo tengo yo clarísimo. Todavía no madura el proceso, ni sabe la envergadura de la entidad cultural más importante del planeta, que tiene como misión la salvaguarda del patrimonio más sagrado de la historia de la humanidad. Que se nos conceda eso, para mí es muy grande. Y es el contraste, por ejemplo, pero hay que como educar a la gente también, enseñarle. Cuando yo fui a comprar el periódico y a una chica muy joven le pregunto, digo: ¿qué te parece este reconocimiento? Y dice: a mí qué me importa, si eso no me va a dar trabajo. Le dediqué 10 minutos para explicarle la grandeza de este reconocimiento, y que bien llevado por un ayuntamiento también puede crear, evidentemente, y debe ser así, turismo, economía, y que eso genera también ese trabajo para ella, o a saber, para sus generaciones, ¿no? Pero bueno, en esta dualidad de sensaciones, yo recuerdo que cuando me enteré de la noticia, la emoción fue inmensa, como decía, por la alegría y a su vez una catarsis inmensa de liberación, como diciendo: Dios mío, que 8 años de espera. Y entonces rápidamente me puse a escribir unas palabras para fundamentalmente agradecimiento a estos dos señores y recordando evidentemente lo que para mí es tan sagrado, nuestros ancestros. Y después del reconocimiento, yo creo que lo más hermoso que viví, y lo más hermoso que he vivido desde entonces, podría quedarme con esas dos cosas, fueron las llamadas de Diego y Agustín. Con qué humildad, con qué talante se acordaron de lo que habíamos hecho. Yo estaba escribiendo sobre ellos, evidentemente, pero ni siquiera tenía el teléfono de ellos. Yo el contacto que tenía con ellos, cuando nos vemos por la calle y nos saludamos. Y voy a decir una cosa muy importante, me voy a quedar con todo lo positivo. Es el reconocimiento más grande que puede recibir una ciudad en todo el planeta. Pero con esta andadura de la vida, con la satisfacción de la misión cumplida, ¿con qué se queda uno? Yo lo que pensaba era en mis padres. Mi madre, que me enseñó ese amor, esa pasión por las tradiciones populares, por la tradición oral, y mi padre, que me transmitió el legado del tambor, que me inició en esto que es tan sagrado para mí como es tocar el tambor. Y siempre pienso en los ancestros, lo siento con todo mi corazón. A ellos se lo debemos. Y algún día serán ancestros los que tocamos el tambor ahora, ¿no? Y yo me quedo y me quedaré siempre con el mayor regalo como llenero, que es cuando llegue la Semana Santa, la próxima, estaré tocando el tambor, y ese es el momento más sagrado para mí. Y además sintiéndome orgulloso de toda la gente, hombres, mujeres, ancianos y niños. Ese es nuestro gran regalo. Y desde el silencio que nos corresponde, desde el desapego
y hasta del olvido de todo aquello que nos pueda doler, la mayor grandeza es que Ellín colectivamente ha recibido el reconocimiento más grande de todo el planeta. ¿Cómo veis? Vamos a ir ya terminando. Os dejaría al final un minutillo por si queréis apuntar alguna cosita más. ¿Cómo veis la forma en la que ha decidido el consorcio celebrar este nombramiento, con esa tamborada en cada uno de los pueblos el domingo a las 12? ¿Lo veis suficiente? ¿Creéis que está bien? ¿Es una buena forma? ¿Tenía que haber sido de otra manera? ¿Qué pensáis? Bueno, ya que yo pienso que ya que se ha esperado, porque no se ha hecho en el momento, si estuviera estado preparado, yo ya sabéis lo que pienso al respecto de las preparaciones, se hubiese hecho, se ha concedido hoy, pues mañana tal. Ya que se han esperado a celebrarlo, yo no lo hubiera hecho en este domingo por el tema del puente que es. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está haciendo puente y no va a estar aquí. Entonces, creo que bajo mi punto de vista la fecha no es muy ideal. Pero bueno, la idea es buena, que todos a la misma hora toquemos a las 12 de la mañana. Es un motivo de celebración colectivo y me parece una brillante idea. También se habló de hacer un desfile que en un principio barajaron posibilidad de hacerlo en la capital. Por circunstancias y fechas no, pero vamos, sé que están trabajando en hacerlo y no quiero adelantar nada, pero puede ser que sea en un sitio muy bonito si se llega a hacer. Y repito, me parece buena idea que todos los pueblos lo celebren conjuntamente a la misma hora. Baena, por ejemplo, he visto en su cartel que van a empezar de las 8. No estoy muy de acuerdo con eso. Si se dice que todos los pueblos a las 12 del mediodía inician, somos todos. Entonces, eso es una de las cosas con las que no estoy demasiado de acuerdo. Pero porque se celebre de esa forma me parece bien, y que la gente, ya tocando el tambor, ya sin tocarlo, que la gente salga a celebrarlo. Porque al fin y al cabo es de todos. Es un reconocimiento que se nos ha hecho a todos. Entonces aprovecho este momentico para decirlo, que aquí en Ellín, ya que se ha propuesto, creo que lo hayan publicitado bien desde la Asociación de Peñas, que estoy convencida de que sí, animar a que por favor que salgamos, que demostremos que estamos orgullosos de nuestro pueblo y que lo manifestemos de esa forma. Con tambor mejor, por supuesto, y con la indumentaria, pero la gente que no salga con el tambor, que salga a la calle y que lo celebre también, y que se vean las calles de Ellín esa mañana llena de ellineros. Agustín, a modo de despedida. Pues yo estoy encantado, pero tenemos que continuar. Yo también estoy encantado. Simplemente yo creo que es merecido que se reconozca y que se celebre en todos los pueblos este reconocimiento. Quizá, como decía Encarnita, yo creo que además de reconocer cada pueblo esta manifestación o este reconocimiento de la UNESCO, a mí me hubiera gustado, no a las personas, pero sí al pueblo de Ellín, que se le hubiera hecho un reconocimiento especial y que aquí se hubiera hecho algún acto especial de reconocimiento al pueblo de Ellín, que fue el impulsor de esta consecución. Lo vas a echar en falta, ¿no? Un poquito. Sí, no el reconocimiento a ninguna persona, evidentemente, pero sí que el pueblo de Ellín fue el impulsor de esta idea, y yo creo que se hubiera hecho un acto especial en Ellín para celebrar este reconocimiento, creo que hubiera sido de justicia. José Antonio. Como yo lo he fundamentado todo en el agradecimiento, ya he expuesto lo que me gusta y lo que no me gusta, yo continúo con el agradecimiento en el sentido de algo que a lo mejor se nos escapa, que tenemos que aprender a agradecer lo que ha hecho la UNESCO por nosotros. Es decir, no lo hemos merecido a pulso, pero tenemos un reconocimiento. Entonces, quizás una asignatura pendiente de los sillineros, que en este kit genético que tenemos virtudes, tenemos defectos. A veces creo que se nos pierde un poco la memoria colectiva y la necesidad de honrar lo que tenemos, las estructuras, el patrimonio, nuestros edificios, las tradiciones, las leyendas. Y entonces tenemos que aprender mucho a entender que cuando se nos hace un regalo es para merecerlo. No se trata solo de tocar el tambor, se trata de tocar el tambor con dignidad.
y tenemos que aprender todos los sellineros, todas las sellineras, a saber respetar aquello que se nos da. Y sobre todo convertirlo, ser lo suficientemente inteligentes para convertirlo en una plataforma de futuro. Es algo tan grande, eso no es para poner un diploma en el despacho, no es solamente una frase retórica, es un aliciente, un acicate para ser mejores cada vez, para tener limpias nuestras calles cuando estamos tocando el tambor, para ser cívicos y sobre todo para rendir ese homenaje que por encima de todo, bueno, lo expreso con todo mi corazón, a nuestros ancestros. Y se preocuparon durante tantos siglos en darnos una tradición tan hermosa, se salieron con tanta dignidad de las procesiones, aunque no se viera con esos ojos en aquella época, y crearon algo tan hermoso en gastronomía, en toques tamborileros, en comportamiento, en vestimenta y en esa mirada al cielo, que vamos, por mi parte yo animo a todo el pueblo de Jin, se lo pido de todo el corazón, que honre cada instante en el que se toca el tambor, porque tenemos la tamborada más grande del mundo, pero no tanto porque consideremos que sea la más grande en cuanto a merecimiento, lo es para nosotros, en lo personal, en lo íntimo, pero es la tamborada más grande del mundo porque es la que más tamborileros tiene. Y aunque solamente tocara uno, debe hacerlo con dignidad, pues encima que tocamos cerca de 20.000 tamborileros, y bueno, también volviendo, aunque sea levemente, a lo que es la raíz mítica realmente tradicional de la tamborada. El tambor es un instrumento fundamental a lo largo de la historia de la humanidad para provocar estados alterados de conciencia, para cambiar la conciencia. Pues que este reconocimiento y el redoble de nuestro tambor sirva para cambiar la conciencia de los sellineros, para ser cada vez mejores. Dice una amiga común que los que tenéis que ser patrimonio de la humanidad sois vosotros, que habéis sido 4 puntales importantísimos. Pues un abrazo para esa mujer maravillosa. Y que está encantada del programa hoy. Diego. Sí, a ver, yo no he cambiado de actitudes ni de la manera de ser desde que era alcalde hasta que dejé de serlo. Yo recuerdo que en esta misma casa y en muchas otras casas que representan a medios de comunicación, en todo lo que habíamos conseguido en materia de Semana Santa, se había conseguido de manera mancomunada, con la intervención de todos y de todas, con el trabajo de todos y de todas, con el esfuerzo de todas y de todos. Yo no quiero ningún tipo de reconocimiento. Me sumo a lo que han dicho las personas que me acompañan y con las que tengo el honor, insisto, de compartir y convivir. Y voy a utilizar un término que utilizaba en muchas otras ocasiones, valga la redundancia, es que yo no necesito medallas, porque aún porto en mi pecho y en mi cuello la medalla que mi madre me regaló para la primera comunión. Por tanto, no quiero medallas. Pero sí que me gustaría, como ellos decían y como Encarnita también decía, que algún día el municipio de Jin, como comunidad de vida, como municipio perteneciente a ese territorio en el que todos convivimos y compartimos en torno a unos palillos, a un tambor, a una tradición, a una cultura muy arraigada, pues reciban un pequeño agradecimiento por su contribución como municipio. Y si es posible, extender ese agradecimiento a la Asociación de Peñas de Tamborileros. Y si es posible, junto con ellos, a aquellas personas que aún vivan y que hayan pasado por la Asociación de Peñas de Tamborileros como presidentes, y aquella comisión para la creación del monumento al tamborilero, que aún vive alguna persona de las 5 que lo conformaron. Y si es posible también, pues traer a la memoria colectiva de aquellos sellineros y sellineras que ya no viven entre nosotros y que posiblemente estén en un cielo bueno, en donde también se habrán alegrado de algo tan importante como es que seamos patrimonio de la humanidad. Y no voy a terminar sin dejar de citar a unas entidades que han sido también un pilar fundamental para ir construyendo eslabón a eslabón, es decir, museo, fiesta de interés turístico internacional, me refiero a la declaración
bien de interés cultural con la complicidad de la Junta, la restauración de la imaginería, de la pasión y, por último, la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de las tamboradas. Y son los medios de comunicación. Los medios de comunicación y las personas, porque hay seres humanos detrás de la entidad, del nombre de Solo Radio, en este caso, y de los muchos otros medios de comunicación, y personas que les representan. Antes nos llamaba Emilio un todoterreno en lo que es la comunicación desde hace muchísimos años. Yo era pequeño y ya leía a Emilio en La Verdad. Entonces, los medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental no solamente para la transmisión de lo que ha sido noticia en cada momento referente a lo que nos ocupa, sino para el impulso y la promoción de nuestras más hondas tradiciones. Sin ellos, seguro que la primera declaración que fue, previamente hubo la declaración de interés turístico nacional a la Semana Santa y tamboradas, pero hubo una fecha que fue en el primer trimestre del año 2007 cuando conseguimos la declaración de fiesta de interés turístico internacional de la Semana Santa y tamboradas, que sin el concurso, que sin la alianza a la que yo me refería con los medios de comunicación, hubiera sido imposible conseguirla. Podríamos tener la mejor Semana Santa, pero la ley en aquel momento establecía que habría que demostrar que se había dado muchísima promoción a la misma. Y la promoción la dieron la Asociación de Peñas, por un lado, ya hablando de Semana Santa en su conjunto, la Asociación de Cofradías y especialmente los medios de comunicación. Por tanto, en la medida en lo que representé en un momento determinado y en la medida en lo que represento ahora, que es ser un ciudadano de a pie de este municipio, sí que quiero trasladar a todos los medios de comunicación, y obviamente, si estoy en Solo Radio, he de ser tremendamente respetuoso y agradecer a esta casa también su contribución a que todo ello haya sido una realidad, y especialmente a su representante en Ellín, que es José Aurelio Martínez. Bueno, pues muchísimas gracias por la parte que me corresponde, y yo lo que quiero hacer también en esto que está ocurriendo hoy, que echando un vistazo a la historia están saliendo a la palestra muchos agradecimientos, es agradeceros primero el que hayáis estado aquí esta mañana en directo, 10-12 minutos. Puede ser que nos estén escuchando nuestros oyentes en la repetición a partir de las 2. Gracias por haber estado aquí y gracias también por el trabajo realizado. Gracias por haber sido algo tan importante en una edificación como son los cimientos. Yo creo que es lo más importante de todo, porque sin unos buenos cimientos seguramente la estructura dura poco o no llega a terminarse, y en este caso se ha culminado, ha sido precisamente porque vosotros iniciabais ese trabajo. Y bueno, pues qué menos como ciudadano ellinero, pues agradeceros el trabajo realizado. Gracias y enhorabuena. Felicidades también por la parte importante que os corresponde. Y ha sido un placer hoy compartir y comenzar el día con vosotros en los desayunos de Solo Radio. Placer. Hasta aquí llegamos en la sintonía de la radio de tu ciudad, al final, pero de este programa, porque nuestra programación continúa. Agradecidos también a todos nuestros oyentes, como siempre, por prestarnos sus oídos y deseando que les haya resultado muy interesante el programa de hoy. Podría ser la tercera parte de algo que iniciábamos hace unos cuantos días, cuando todavía no sabíamos si al final se conseguiría o no este nombramiento de la UNESCO, que tanto deseábamos desde hace años. Gracias y, por supuesto, continúen con nosotros. Hay mucho que escuchar en Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Do you remember?
Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.